Disculpe, ingeniero, Sí, ¿podría volver a mostrar el gráfico del tiempo de retorno? Me queda una pequeña duda ahí. sí, cómo no. ¿Este? Sí, ese. Ahí en la parte donde está mostrando los intervalos, ¿por qué pone el intervalo 1 y 1? Si ahí siempre se mantiene arriba del caudal 1.4 que había dicho. Bueno, porque pasa justamente al año siguiente ya, a esto lo estamos midiendo en años, ¿no es cierto? Entonces, de un año al otro se presenta un valor por encima de ese umbral. ¿Mm? Lo que vos Ajá, estás acá representando es el máximo que tenés en cada año en este gráfico. claro, pero si así fuera Entonces, el caso, entonces no en el año de 35 al 36 también se tendría que poner un año. del ¿por qué del 35 al 36? Porque ahí dice que, supongo que es 36 porque dice que desde del 36 supongo, hasta el 40 pasaron 4 años desde que pasó la último, estuvo por encima. Sí, Entonces yo sí, sí, supongo que sí. desde el 30, Sí, claro, eso no, me queda mi duda a nomás. ver, no entiendo bien la duda, pero lo que vos tienes aquí es una representación de valores en cada año, ¿no? Qué sé yo, a ver, Tomás, fíjate acá que tenés estoy señalando el 55 y el 60, y tienes uno, 2, 3, 4 y 5 valores. Sí, Bueno, no, se pueden haber medido muchos más valores, pero vos lo que estás conformando, y eso lo vamos a ver ahora a continuación, es lo que llamas una serie anual. O sea, rescatas el valor máximo que ocurre en cada año, eso es a los efectos de asegurar la independencia. Entonces, pasan 4 años en el medio entre los dos valores para que se repita un valor por encima del umbral. sí. A partir de eso, vos tienes 2 años sucesivos con un valor por encima. Entonces, por eso es uno más uno, uno y uno. Ah, perfecto. A ver, si quieres, lo puedes ver. Hay un ejemplo bien parecido en el 20 Show. Y ahí lo puedes ver con más tranquilidad. ¿Mm? Bueno, ingeniero, muchas gracias. No, no, nada. Bueno, Ingeniero, veamos a qué le llamamos. Sí, yo tengo una duda sí. de la última parte de la diapositiva. ¿El riesgo de falla siempre tiene que ser mayor al tiempo de retorno? Bueno, sí, fíjate, por la fórmula que vos tienes, a ver, depende de la longitud que vos estás tomando, ¿no? O sea, por supuesto, la relación entre, entre la cantidad de años que vos tienes y el tiempo de retorno. Si el tiempo de retorno que estás tomando es mucho más chico que la vida útil, no. Digamos el periodo en años, no. Pero depende de la relación entre el tiempo de retorno y la longitud que vos estás tomando para, para n mayúscula. Bien, bien, sí entendí. Gracias. Sí. Lo que queda, a ver, me viene bien la pregunta porque lo que quiero que les quede claro es que no es lo mismo, no es lo mismo probabilidad de ocurrencia que riesgo de falla. ¿Mm? No es lo mismo, porque el riesgo de falla está asociado a su vez, además de a una probabilidad de ocurrencia o tiempo de retorno, al periodo al cual se lo aplica. ¿Mm? Que ya les digo, es común que en las obras de ingeniería se lo asuma como la vida útil, pero puede ser un periodo cualquiera. ¿Mm? Y quiero que les caiga en cuenta que hay una diferencia. Entonces, cuando le hablen de riesgo de falla, no es lo mismo que probabilidad de falla, probabilidad de superación de un cierto valor que es el valor de diseño. Bueno,
En cuanto a las series que nosotros vamos a manejar, quiero que también identifiquen la terminología y está muy relacionado esto con lo que hemos estado charlando de la independencia de los valores que yo separo para trabajar y conformar la muestra. En cuanto a las series de información hidrológica, tenemos distintas posibilidades. Una serie de duración completa es la totalidad de los valores. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es la totalidad de los valores? Si yo tengo, por ejemplo, precipitación total diaria medida durante 40 años, la serie completa, o una serie de duración completa, va a ser 365 por 40. O sea, yo tengo 365 valores de precipitación, muchos de los cuales podrán ser cero, pero yo tengo un valor de precipitación asociado a cada día del año. Y durante 40 años, entonces voy a tener una serie de duración completa con una cantidad de valores que va a resultar de 365 por 40. Eso es lo que llamamos una serie de duración completa, para un ejemplo como puede ser el de totales diarios. No importa en ese caso cuántos valores tengo al año, en qué momento ocurren, son la totalidad de los valores. Es lo que llamamos una serie de duración completa. Una serie de duración parcial está compuesta por una serie de datos que son mayores a un umbral establecido. Yo lo que hago es separar y descartar, digamos, todos los valores que no alcanzan ese umbral. Y los estoy descartando y me quedo solo con los valores que alcanzan o superan ese valor. Si estamos analizando extremos, pueden ser extremos superiores o inferiores. Cuando yo digo alcanzo, puede ser por arriba o por abajo. Si n es igual al número de años de registro, la serie se denomina serie de excedencia anual. Fíjense lo que estoy diciendo. Si n es igual al número de años de registro, la serie se denomina serie de excedencia anual. Quiere decir que si yo tengo 40 años de medición, voy a tener 40 valores. Entonces, lo que yo voy a hacer es mover el umbral con el que estoy trabajando hasta obtener un valor por cada año. No importa en qué momento ocurre. De hecho, fíjense, por ejemplo, en el gráfico aparece un hueco acá en el medio, pero sí tengo la cantidad de valores que coincide con la cantidad de años. Ahora, si una serie anual de valor, si yo tomo un valor por cada año, un valor en cada año, y conformo la serie por un valor en cada año, pero sacados uno de cada año, es lo que llamamos una serie anual de valores extremos. Está compuesta por los máximos o mínimos que ocurren en cada año de la longitud de registro. Es decir, si yo tengo 40 valores, yo voy a extraer de cada uno de los años un valor. ¿Qué valor? El máximo o el mínimo, si es que estoy estudiando un extremo superior o un extremo inferior. Pero siempre tiene que estar representado cada uno de los años del registro por un valor, el máximo o el mínimo. Y eso es lo que se llama serie anual de valores extremos. Esto está muy relacionado con la posibilidad de asegurar la independencia en los valores que constituyen esta serie, en la muestra. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que si estoy analizando un extremo, ya sea superior o inferior, en una zona como la nuestra, por ejemplo, ¿qué tenemos entre un año y otro para un periodo de lluvias? Un periodo importante en el cual
se produce una baja muy marcada de los valores de precipitación y por lo tanto de valores de caudal originados en esa precipitación. Teníamos lo que llamamos un periodo seco. De hecho, nosotros el año hidrológico, en una zona como la que vivimos, lo iniciamos no coincidente con el año calendario, sino con lo que llamamos justamente año hidrológico, que es el 1 de septiembre. Ahí inicia. ¿Por qué? Porque se supone que puede estar terminando el periodo seco e iniciándose un periodo húmedo en un régimen estacional como el que tenemos. Entonces, si yo tomo un valor por cada año, extrayéndole el máximo o el mínimo, yo sé que está desvinculado del valor del año anterior. ¿Por qué? Porque tengo como lo que podríamos llamar un reseteo del sistema en el medio, que es ese periodo seco que tengo yo en el medio. Entonces, un valor extremo, por ejemplo, un valor de caudal pico de una creciente, sé que es independiente del caudal pico de creciente que tengo en el año anterior y va a ser independiente del que tengo en el año posterior. Bueno, el tiempo de retorno, determinado con el análisis de una serie de excedencia anual, se puede aproximar con el correspondiente al de una serie anual con esta expresión que tienen ustedes acá abajo, abajo a la derecha. Lo que estamos asociando es una serie de excedencia anual con una serie anual. Es decir, una serie de excedencia anual es aquella en la cual, si bien tengo un valor por año, no necesariamente lo estoy extrayendo de cada uno de los años calendario que tengo, sino que puedo tener en total la cantidad de valores que coincide con la cantidad de años, pero puede que haya más de un valor por año extraído y conformando la serie. Eso es lo que se llama una serie de excedencia anual. En cambio, en la serie anual, sí o sí tengo un valor extraído en cada año. No puede haber más de un valor por año. Y el tiempo de retorno de una y otra modalidad de trabajar la serie se relaciona a través de esta expresión. ¿Y por qué se recurre a esto? En particular, cuando yo tengo series cortas, series pobres que llamamos, de muy poquitos años, tengo que enriquecerla quizás incorporando segundos valores de cada año o a veces más de 2, 3 valores. ¿Por qué? Porque hay años que son, por ejemplo, si estoy analizando extremos superiores de creciente, caudales picos, tengo 2 o 3 crecidas muy importantes en un año y después vienen otros años a donde yo tengo crecidas de menor envergadura. Bueno, cuando la serie es corta, conviene quizás para enriquecer la serie tomar más de un valor de un año, descartando quizás para compensar la de algunos otros años más pobres en materia de caudales. Ahora, en esto que acabo yo de comentar, les he incorporado una idea de lo que llamamos una serie corta o una serie pobre. ¿Y a qué le llamamos una serie corta o una serie pobre? Bueno, ustedes me podrán decir, ingeniero, ¿qué es una serie corta? 5 años, 10 años, 20, 50, 100. Bueno, se dice que una serie que me permita a mí hacer estadística y determinar una tendencia y ajustar una distribución de probabilidad que represente bien el comportamiento de la población, tiene que ser de al menos 20 años. ¿Y por qué este valor de 20? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 50? Obviamente que cuanto más años tenga, es más rica. Y si yo tengo 50 años, no voy a bajar a 20, voy a tomarlo a los 50 años. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando yo tengo menos de 20. Y entonces ahí ya estamos hablando de una serie pobre, una serie de 15 años o 10 años, y tengo que recurrir a quizás una serie de excedencia anual. ¿Y por qué 20? ¿Por qué? Porque 20 toma lo que llamamos, lo que podemos considerar que son 2 ciclos. Se dice, de acuerdo a los estudios de
comportamientos de regímenes hidrológicos como el que nosotros tenemos en esta zona, que los periodos secos y húmedos son de aproximadamente 10, 11 años. Entonces, con 20 nosotros estamos tomando 2 periodos completos, de manera que tenemos una buena posibilidad de tener un ciclo, de estar pasando de un ciclo completo húmedo a un ciclo completo seco y viceversa. Entonces, por lo menos 20 años. ¿Qué ocurre cuando tenemos más? Bueno, no hay problema. El problema es cuando tenemos menos. Es recomendable, cuando yo voy a hacer un ajuste de una distribución de probabilidad, a partir de una muestra, que los valores asociados a tiempos de retorno, determinado a partir de la función, la distribución de probabilidad ajustada, no sean correspondientes o asociados a tiempos de retorno que superen 2 veces y media la longitud del registro. Es decir, si yo tengo una serie de 20 años, yo no voy a poder hacer, no es recomendable, digamos, determinar valores asociados a tiempos de retorno que superen los 50 años. O sea, 2 veces y media esos 20 años de longitud de registro. Es todo un problema esto. ¿Por qué? En particular en un país como el nuestro, joven y con poco apego a registrar en su historia, las series de las cuales disponemos en general son bastante cortas. En otros países europeos o en Estados Unidos encontramos series más largas, pero aquí en Latinoamérica, en particular, las series en general son bastante cortas. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo una serie de 20, 25 años? Bueno, y a mí el trabajo me demanda determinar un valor asociado a un tiempo de retorno de 100 años, 200 años. Bueno, eso no es recomendable desde el punto de vista teórico, pero bueno, se hace, porque a veces, como decimos en criollo, no queda otra. Pero tenemos que tener presente que los valores así determinados son poco confiables, porque estamos yéndonos mucho más allá del tiempo de retorno recomendable a partir de la longitud de la serie. Seguramente lo que vamos a hacer es tratar de contrastarlos, ya seguramente con algún procedimiento más determinístico que estadístico, para ver si estamos bien parados y no estamos errándole mucho, como puede decirse en criollo. Bueno. Vamos a ver ahora una modalidad alternativa, nosotros a lo que habíamos venido viendo como la posibilidad de ajuste de una distribución de probabilidad. Yo les he mencionado en una de las diapositivas anteriores que las distribuciones que podemos nosotros elegir para tratar de representar el comportamiento de la población, se les ajusta los parámetros. Se ajusta la distribución ajustándole los parámetros que tiene cada uno de estos modelos matemáticos. Para eso hemos mencionado los métodos de los momentos L, de máxima verosimilitud. Son métodos analíticos que nos permiten hacer un ajuste y trabajar con esa distribución. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es presentarle una metodología alternativa que nos permite a nosotros determinar el valor asociado a un tiempo de retorno, eligiendo una distribución de probabilidad. Y para ello vamos a recurrir a lo que llamamos el análisis de frecuencia con factores de frecuencia. Es una propuesta de Chow, el mismo autor del libro de hidrología y de hidráulica de canales abiertos de Bente Chow,
Se basa en considerar que la magnitud de un evento extremo asociado a un tiempo de retorno se puede representar como la media más el desvío de la variable respecto a la media. Es lo que ustedes tienen aquí en esta ecuación acá a la derecha. El desvío con respecto a la media puede representarse a su vez como el producto de un factor de frecuencia, K sub t, t hace referencia al tiempo de retorno, y el desvío estándar. Es decir, el desvío con respecto a la media lo voy a obtener multiplicando este factor de frecuencia, K sub t, con el desvío estándar. El desvío estándar es el que nosotros conocemos ya de la distribución normal. Es el parámetro que ya conocen ustedes típico de la distribución normal. El factor que lo está multiplicando y que me permite a mí determinar el desvío es lo que le da el nombre al método, porque es lo que llamamos factor de frecuencia. Este factor de frecuencia, estos parámetros que son los que ustedes ya conocen, la media y el desvío estándar. Lo que están haciendo con estas expresiones es calcular en la muestra que ustedes tienen, la cantidad, el conjunto de valores observados, calcular la media, haciendo el promedio, y calcular el desvío estándar. Con esos dos valores, disculpen, van a poder determinar esta ecuación que hemos presentado. Hay una opción que es de trabajar con el logaritmo de la variable, y no trabajar con la variable haciendo el promedio directamente de la variable, el desvío estándar de la variable, sino trabajar haciendo el promedio y el desvío estándar de los logaritmos. Se usa usualmente se trabaja con el logaritmo en base 10. El factor de frecuencia, K sub t, es función del tiempo de retorno, para cualquiera de estas dos opciones, y de la distribución que se utilice. Es decir, que yo voy a tener un K sub t, de acuerdo a la distribución que yo esté utilizando, puede ser Gumbel, log Pearson tipo 3, log normal, y va a variar con el tiempo de retorno. Es decir, yo voy a tener un modelo matemático que me va a dar a mí una expresión, una fórmula que me va a dar a mí el K sub t para cada una de las distribuciones de probabilidad. Y va a variar con el tiempo de retorno. Por ejemplo, aquí la expresión del factor de frecuencia para Gumbel, que es lo que llamamos la distribución, ustedes van a identificar en la bibliografía como distribución de valores extremos tipo 1, o BT1. Acá tienen una expresión que se resuelve en forma muy, muy sencilla, en base a logaritmos neperianos, en los cuales el factor de frecuencia K sub t para esta distribución de Gumbel varía en función del tiempo de retorno, según esta fórmula. Bueno, para la distribución de log Pearson tipo 3 se calcula una media ya para los logaritmos de la variable, y un desvío estándar para el logaritmo de la variable. Y también va a depender, en este caso se agrega otro parámetro que es el coeficiente de asimetría, pero con coeficientes de asimetría determinados para el logaritmo de la variable. El factor de frecuencia va a ser en función del tiempo de retorno y del coeficiente de asimetría, que es lo que ustedes tienen aquí abajo. Y está todo representado en función del logaritmo. Por eso se utiliza la letra I griega y no X. El cambio de variable, se está cambiando de la variable al logaritmo de la variable. Eso ustedes lo pueden resolver a través de tablas. Fíjense que acá tienen, en función del tiempo de retorno del coeficiente de asimetría, el valor de
de K, de K sub T para log Pearson tipo 3. Esto es lo que tiene el Vented Show. También en el Vented Show tienen una fórmula, una serie que les permite determinar, de acuerdo al valor del coeficiente de asimetría, para no tener que estar recurriendo a tabla, y lo pueden trabajar en el Excel. Fíjense ya en todo caso cuando salga del PowerPoint les muestro en la página 401 y 403 del Vented Show, tienen las fórmulas para poder resolver en forma más directa esto. Bueno, lo mismo con la distribución log normal. Ustedes pueden trabajar en función del logaritmo de la variable, determinando los parámetros de K sub T, con los parámetros de la distribución normal, pero trabajando siempre con el logaritmo de la variable. Bueno, ahora, supongamos que nosotros hemos, trabajando con los factores de frecuencia, hemos llegado a ajustar las tres funciones. A la muestra que nosotros teníamos, llegamos a ajustar log Pearson tipo 3, Gumbel y log normal. ¿Con cuál nos quedamos? Hay que hacer lo que llamamos un análisis de la bondad del ajuste. Hay que elegir y seleccionar con cuál nos quedamos, y para eso recurrimos a lo que llamamos un análisis visual, a través de una gráfica en la cual vamos a contrastar la posición de graficación de los valores medidos con los valores que nos da la distribución que nosotros estamos trabajando. La posición de graficación se tiene a partir de lo que llamamos distribuciones experimentales, o fórmulas de distribuciones experimentales, que se engloban en esta ecuación general. Ustedes aquí en esta ecuación tienen en el primer miembro el tiempo de retorno en años, y en el segundo tienen este cociente, a donde aparece n, que es la cantidad de valores que integra la serie anual. Estamos hablando de la serie anual porque queremos asegurar la independencia de los valores. Ese valor de n es lo que llamamos longitud de la serie. Cuando ustedes escuchen este término, se hace referencia simplemente a la cantidad de años que se considera en la serie, y por lo tanto coincidente con la cantidad de valores que se tiene, si es que es una serie anual. M es el número de orden en un ordenamiento monótono de decreciente, o sea, de mayor a menor. Entonces, el valor más grande de la serie le va a corresponder el valor m igual a 1, y si tengo 40 valores, el valor más chico le va a corresponder el valor m igual a 40. Finalmente, B es un parámetro correspondiente a las distintas fórmulas propuestas que deben elegirse atendiendo a la distribución que nosotros estamos analizando. Las de uso más difundido es la fórmula de Weibull, en la cual B es igual a 0. Entonces esto queda reducido a n más 1 sobre m. Es una fórmula muy utilizada, y a veces en trabajos que son un poquito menos sofisticados y atendiendo a bibliografía un poquito más antigua, se usaba solo la distribución de Weibull. Lo recomendable es, de acuerdo a los estudios un poco más modernos, es si yo estoy trabajando con distribuciones con distintas distribuciones, debo ir cambiando este valor de B, y no trabajar siempre con B igual a 0. Tengo el B igual a 0,5, que corresponde a lo que llamamos la fórmula de Hassen, la de 0,44, la fórmula de Green-Gorten, y 0,375, la fórmula de Bloom. Se recomienda que para distribuciones normal y log normal se trabaje con B igual a 0,375, o sea, la fórmula de Bloom.
Y para distribución de Gumbel, la de Green-Gorten, o sea, B igual a 0,44. Para la distribución Log-Pearson tipo 3 con asimetrías positivas, el B tiene que ser mayor a 0,375, o sea, recomendable que se acerque a 0,40. Y con asimetrías negativas, un B inferior a 0,375, o sea, que se acerque a 0,35. Entonces, lo que vamos a hacer es ir cambiando el valor de B para cada una de las distribuciones para hacer el contraste entre los valores medidos y los valores indicados por la distribución. Lo que tienen acá en estos gráficos indicados es justamente esa representación. Fíjense ustedes, yo les he puesto 2 nada más. Ustedes tienen en el gráfico de la izquierda la distribución de Gumbel contrastada con los valores obtenidos a partir de la fórmula que tienen acá arriba. Con un B igual a 0,44, que es la que se recomienda para el contraste con la distribución de Gumbel. Y tienen aquí a la derecha un gráfico donde se contrasta los valores dados por la distribución de Log-Pearson tipo 3 con los obtenidos a partir de esta fórmula, con un B correspondiente a la asimetría que tiene esta distribución, esta serie de valores. Fíjense que en un análisis visual se puede rápidamente inferir que hay un ajuste bastante mejor a los valores dados por la serie que estamos trabajando de la distribución Log-Pearson tipo 3. En particular, fíjense en la cola, en las colitas, o sea, con los valores mayores y en los valores más chicos. La curva azul, que es la que nos está dando la distribución Log-Pearson tipo 3, se acerca bastante más al aire dado por la nube de puntos. Entonces, esto nos permite inferir que si yo estoy trabajando para un tiempo de retorno muy alto, esta distribución Log-Pearson tipo 3 va a estar representando mejor el comportamiento y me va a estar dando un valor un poquito más certero que la distribución Gumbel. Lo mejor que se puede hacer en este tipo de trabajos es proponer todas las series posibles. Hoy hay software que permite hacer análisis con muchas series, tipos de distribuciones a la vez y obviamente quedarse con la mejor. A ver, en esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el ajuste y hace después un test de ajuste, de la bondad del ajuste, normalmente las distribuciones de probabilidad con mayor cantidad de parámetros visualmente ajustan mejor. ¿Por qué? Porque tienen más parámetros y obviamente permiten que la gráfica nos muestre algo más cercano a la nube de puntos. No necesariamente esa es la mejor. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es, creo yo, cuando uno está trabajando en un cierto ambiente donde se supone que hay homogeneidad del comportamiento de la variable, trabajar con distintas series y ver qué ajustes hay entre las distintas distribuciones y quedarse con las que mejor ajusta y tratar de morir en esa, aunque tenga pocos parámetros. ¿Y por qué? Porque son más robustas y más confiables en ese sentido. Y yendo justamente a esto, hay un comentario que hay que hacer. Cuando ustedes están trabajando en una zona meteorológicamente homogénea y están haciendo estudios de distintas posiciones, en distintas posiciones de medición,
es conveniente tratar de, una vez que uno ha hecho un análisis de frecuencia y ha elegido distintas distribuciones, ver y prestarle atención a cuál es la distribución que mayoritariamente está representando el comportamiento de las muestras. Entonces, considerar que la que mayoritariamente está representando es la que mejor representa el comportamiento de la población es el concepto correcto, y por lo tanto, a pesar de que en algunas posiciones puede haber una representación mejor en lo que hace a un análisis analítico o gráfico de una determinada distribución distinta, siempre hay que morir en la que mayoritariamente representa en el conjunto de las estaciones. ¿Por qué? Porque se supone que hay homogeneidad y puede haber una cierta anomalía en mediciones y en el comportamiento que nos lleven a resultados distintos, pero en general tiene que obedecer, si hay homogeneidad, a una sola distribución de probabilidad. Lo mismo ocurre si estoy cambiando en el tiempo en una misma posición. Si yo estoy en una misma posición cambiando el análisis de distintas muestras dentro de la misma posición, tengo que morir siempre en una sola distribución, que es la que mayoritariamente ha resultado exitosa en el análisis de voluntad de ajuste. Bueno. Lo que les quería mostrar, ahí están viendo la página esta del 20 Show. Sí, ingeniero. Disculpen, le hago una pregunta. ¿La están viendo? Sí, ingeniero. ¿Están viéndola? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, fíjense, acá tiene la distribución normal, y no sé quién me preguntaba si hay un análisis analítico. Bueno, acá pueden, con estas expresiones, determinar para la distribución normal el factor de frecuencia. Y tienen el cálculo de la variable normal estándar Z utilizando este valor auxiliar de W. Fíjense que ese también van a poder utilizarlo para el cálculo de la distribución log-Pearson tipo 3, para no tener que recurrir a la tabla, recurren a esta aproximación para cuando el coeficiente de asimetría es distinto de 0, a través de esta expresión propuesta por Kite, en donde se utiliza el valor de Z, calculado con la fórmula que yo les he mostrado anterior. A donde el K que ustedes tienen adentro es el coeficiente de asimetría dividido en 6. Acuérdense que aquí están trabajando siempre con el logaritmo de la variable. Es la página 103, si no mal recuerdo, y la 101. Ahí lo tienen. De todas maneras, cercanas a estas páginas, en ese capítulo, tienen las fórmulas también para Gumbel y la distribución normal. Entonces, lo que ustedes ahora van a hacer como prácticas, nosotros le vamos a poner a disposición a cada grupo una serie anual de precipitaciones diarias o de caudales extremos, y ustedes lo que van a hacer es, a través del análisis, a través del método de los factores de frecuencia, utilizando la fórmula de Chow, ajustar las distribuciones y ver en un análisis cuál de estas tres distribuciones que van a proponer, log normal, log Pearson tipo 3 o Gumbel, ajusta mejor. Y van a elegir una. Entonces, eso es el trabajo que ustedes van a hacer. Nosotros les vamos a poner a disposición
a cada grupo una serie, que es la que van a trabajar, y van a hacer un análisis de frecuencia. Vamos a ver más adelante que este análisis de frecuencia, con la misma metodología, nos permite a nosotros analizar intensidad de lluvia, asociado a distintas duraciones de lluvia, y nos va a permitir a nosotros determinar lo que llamamos la relación intensidad, duración, recurrencia, o tiempo de retorno, que es esa herramienta que nos permite calcular, que hemos visto al comienzo de la clase, nos permite calcular finalmente, a través de una fórmula tan simple como puede ser la del método racional, un caudal. Nosotros vamos a tener, entonces, una lluvia representada como altura de lámina o como intensidad, asociada a un tiempo de retorno. Lo vamos a determinar, vamos a ver a través de una distribución de probabilidad. Y digo asociado a un tiempo de retorno. Por lo tanto, el caudal que resulta de aplicarle la transformación a esa lluvia a través de una fórmula como la del método racional o cualquier otro método, vamos a ver que hay varios, vamos a poder determinar un caudal. Y ese caudal va a estar asociado a un tiempo de retorno que en general va a coincidir con el tiempo de retorno al cual está asociado la lluvia. Digo en general, ¿por qué? Porque hay casos particulares en los cuales las condiciones y los parámetros de la transformación que representan las características de la cuenca producen alguna distorsión en la probabilidad de ocurrencia que estamos asociando al valor final de caudal o al tiempo de retorno que estamos asociando a ese valor final de caudal. En general, en un análisis simplista, el mismo tiempo de retorno que se asocia a la altura de lámina o intensidad de lluvia es el que se asocia al caudal que finalmente resulta de la transformación. Y vuelvo a esto para que ustedes siempre tengan en cuenta en el contexto en el cual estamos trabajando estas series de tiempo, de variables hidrológicas. Siempre el objetivo es el que tenemos que tener, el objetivo final, que es obtener valores de diseño para las obras civiles, tiene que estar presente a los efectos de que entendamos para qué estamos utilizando estas herramientas de análisis estadístico y probabilístico. Me gustaría, y supongo, entiendo, y me gustaría que fuera así, de que esto que han visto ustedes hoy de estadística y de análisis probabilístico les haya resultado más entendible, más aplicable y más próximo a lo que ustedes pueden utilizar en la ingeniería. Porque quizá ustedes, los que han visto en la materia probabilidad y estadística, de acuerdo a los comentarios que uno siempre escucha y de los alumnos, cómo llegan luego de haber cursado esa asignatura, les resulta un poco árido, un poco, poco aplicable a los que ustedes manejan. Bueno, espero que esto que hemos visto hoy, empiecen empiecen a aproximarlos a ustedes a una disciplina que es muy útil y que les permite el día de mañana justificar valores que ustedes van a utilizar en el diseño de las obras. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna duda? Bueno. Yo voy a... yo estoy en contacto con ustedes, como ya les he dicho en la primera clase que tuvimos hace un tiempo. Voy a estar en contacto y a disposición de ustedes a través de mi mail, que ustedes lo tienen, lo conocen, a través del aula virtual. Entonces, ustedes
se pueden contactar conmigo para evacuar cualquier duda. Obviamente, el jueves que viene, cuando sigamos con la clase, ustedes ya van a tener disponible el material con el cual van a ir trabajando. Podemos destinar unos minutos para evacuar también cualquier duda. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, no quieren hacer ninguna consulta,